Ok, bienvenidos estimados estudiantes. En la clase anterior estuvimos haciendo una introducción al uso de curvas paramétricas para describir trayectorias en el plano. Entonces ahora vamos a iniciar con el cálculo sobre curvas paramétricas, ¿sí? Entonces hemos estado mirando cómo representar ecuaciones paramétricas, ¿sí? Entonces, aprendimos incluso a utilizar el software GeoGebra. Ahora vamos a aplicar los métodos de cálculo que estuvimos mirando en cursos anteriores o en unidades anteriores de este mismo curso. En este caso, específicamente, curso de cálculo diferencial y también el curso de cálculo integral, ¿ok? Que hemos estado mirando pues en este mismo curso a lo largo de este ciclo. Entonces, en base a eso, eh, vamos a resolver problemas, obviamente, que involucran problemas que involucran tangentes, ¿sí? Áreas, longitudes de arco, ¿sí? Y fíjense que eso es eh, muy familiar o nos debe de resultar muy familiar. ¿Por qué? Porque justamente cuando iniciamos el curso de cálculo diferencial, eh, nuestra intención era preparar el camino, ¿sí? A través del estudio de funciones reales, de variable real, para luego aplicar los conocimientos de cálculo diferencial. Y nosotros, de hecho, comenzamos la introducción a los conocimientos de cálculo diferencial con el problema de la recta tangente. Sí, si recuerdan ahí también el problema de, de velocidad, ¿sí? Rapidez, aceleración y todo eso. ¿De acuerdo? Ok, uh, vamos a suponer pues que nosotros tenemos una curva que está representada por ecuaciones paramétricas. ¿Sí? En este sentido, vamos a pensar que una curva C, ¿sí? Eh, se describe de manera paramétrica por el par ordenado f de t, g de t. ¿De acuerdo? Y ya sabemos, en este caso, podemos pensar que t es un parámetro que pertenece a R o a un subconjunto de R. ¿Sí? T pertenece al conjunto, digamos, B, ¿ok? Incluido en R. ¿Sí? Algún subconjunto de R. ¿De acuerdo? Pero además, fíjense este caso. Vamos a suponer que F, ¿sí? F es derivable. Sí, es derivable. ¿Sí? En B, en este conjunto B, algún subconjunto B de números reales. Y lo mismo que G es derivable en B. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos encontrar una expresión, ¿sí? Que nos determina la recta tangente en un punto sobre la curva, ¿sí? Eh, sin que sea necesario encontrar una función de la forma y igual a f de x que describa la curva. De todos modos ya sabemos que esto no siempre es posible, ¿verdad? Entonces en la introducción, ¿sí? De este tema, miramos que en algunos casos era posible cuando teníamos una curva parametrizada de este tipo, miramos que habían veces que era posible eliminar el parámetro y encontrar ecuaciones cartesianas, una ecuación cartesiana, ¿verdad? Y en términos de f de x o x en términos de g de y, como fuera el caso, ¿sí? Que describieran esa curva, pero esto no siempre es posible. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta eso. Ok, entonces queremos desarrollar la idea de cálculo diferencial, pero estrictamente con el parámetro t, ¿sí? Sin encontrar pues una
ecuación que describa la curva estrictamente en coordenadas cartesianas, ¿vale? Ok, entonces para eso es necesario que supongamos que f y g son funciones derivables, ¿sí? Entonces, queremos encontrar la recta tangente, o mejor dicho, ¿sí? La ecuación de la recta tangente, ¿sí? Queremos encontrar la ecuación. Aquí a lo mejor esto está incompleto, ¿no? La ecuación de la recta tangente sobre la curva donde y también es una función derivable de x, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo que estamos pensando, ¿sí? Acuérdense que x depende de la variable t, ¿ok? Y depende de la variable t o del parámetro t. Pero fíjense que estamos pensando, ¿sí? Que y también es función derivable de x, ¿sí? Entonces, digamos pues que x depende de t, y depende de t, pero vamos a pensar que y también es una función derivable de x. Quiere decir que y también depende de x, ¿de acuerdo? Entonces, por la regla de la cadena, ¿sí? Acuérdense, por la regla de la cadena, la derivada de y respecto a t, ¿sí? La puedo escribir como la derivada de y respecto a x por la derivada de x respecto a t, ¿sí? Entonces es como que si aquí hubiera alguien, miren, como que si aquí estuviera y depende de x, pero x depende de t, ¿de acuerdo? O sea, este es el diagramita que le deben de prestar atención. Pues de hecho, el libro no lo escribe, ¿no? El libro piensa, los actores del libro piensan que nosotros dominamos esto, ¿de acuerdo? Entonces, por la regla de la cadena, y es una función que depende de la variable independiente t, pero hay una variable intermedio x. Y x es una variable que depende de la variable t. Entonces, por la regla de la cadena, la derivada de y respecto a x es la derivada de y la derivada de y respecto a t, perdón, es la derivada de y respecto a x por la derivada de x respecto a t. Es regla de la cadena. Sí, pero si nosotros despejamos eso, sí, si nosotros despejamos la derivada de y respecto a x, entonces derivada de y respecto a t, ok, va a estar dividido por la derivada de x respecto a t. Evidentemente, lo primero que debemos imponer sobre un cociente o sobre un denominador, como quieran llamar, es que el denominador en una fracción no puede ser cero. Entonces, la derivada de x respecto a t tiene que ser distinta de cero, ¿sí? Entonces, pareciera ser, pues, que esta ecuación 1, ¿sí? Esta expresión, nos induce a pensar cómo se eliminan las dt, ¿sí? Entonces, al eliminar las dt, nosotros podemos encontrar la pendiente de y de x, ¿sí? A pesar de que la curva esté descrita en forma paramétrica. Y entonces, si nosotros ahora aplicamos nuestros conocimientos de cálculo diferencial, ¿esto qué es? Eso representa la pendiente de la recta tangente, en ese punto, de la recta tangente. ¿Ok? Entonces, si quieren, le puedo poner aquí, representa, que ya me sonó el pinganillo, debo de estar listo, quedarme en la llamada. Ok. Yo le puedo llamar, representa la pendiente M, digamos. Sí, la pendiente M de la recta tangente. Pero entonces ya sé la ecuación, ¿sí? Porque la ecuación es
de la recta tangente es de la forma y menos y1 igual a m factor de x menos x1. La fórmula punto pendiente. Y como conozco el punto por donde pasa, en este caso el punto sería x1, y1, ¿sí? Y la pendiente, que es la que estoy encontrando con esta expresión, entonces ya lo tengo todo, ¿sí? Y evidentemente aquí ya podemos sacar varias conclusiones. Y podemos sacar varias conclusiones. ¿Sí? Entonces, lo que vimos en el cálculo diferencial, ¿sí? Del hecho de que cuando una recta tangente es horizontal, cuando una recta tangente es vertical, entonces la recta tangente es horizontal, acuérdense, si f de x prima, f prima de x era igual a 0. Entonces en ese punto, x, f de x, la recta tangente era horizontal. Pero entonces aquí, para que esta expresión sea 0, siempre esto debe de ser distinto de 0. Pero entonces, para que la derivada de y respecto a x en el caso de curvas paramétricas sea 0, entonces queremos que el numerador de esta expresión sea 0. Es decir, dy de t tiene que ser 0. Y en esos puntos, sí, en esos puntos es donde la recta tangente, sí, va a ser horizontal. ¿De acuerdo? Entonces es tan simple como lo que ya hemos estado mirando. ¿Sí? Ok, entonces tenemos los dos casos. Caso donde la recta tangente es horizontal y caso donde la recta tangente es vertical. ¿Se acuérdense que la recta tangente es vertical si no tiene pendiente? Entonces la recta está así. Ok, entonces ahí decimos que la derivada en ese punto no existe. La derivada en este caso no va a existir si esto vale 0. Entonces la recta tangente es vertical cuando el denominador de esta expresión 1 es 0. Es decir, la derivada de x respecto a t es 0. En esos casos la recta tangente es vertical. ¿Sí? Y si dy de t es 0, la recta tangente es horizontal. Entonces aquí una h horizontal y aquí una v vertical. ¿Sí? Ok, nosotros nos interesaba en el estudio que hicimos de cálculo diferencial, nos interesaba sobre el criterio de la segunda derivada para poder graficar las funciones, ¿sí? Entonces, si nosotros sabíamos, si nosotros sabíamos, fíjense bien, los puntos críticos de una función y, ¿sí? Igual a f de x, sabíamos los puntos críticos, entonces podíamos saber dónde la recta tangente era horizontal o vertical, ¿sí? Pero fíjense que con la segunda derivada nosotros nos interesaba encontrar los puntos de inflexión. Entonces, si sabíamos, ¿sí? Que una curva tenía en un punto una recta horizontal, esa curva era así, o así, en ese puntito, ¿verdad? Pero además, si ya conocíamos la segunda derivada en ese puntito, entonces podíamos saber si iba para abajo, por así decirlo, o si iba hacia arriba, en buen salvadoreño. ¿De acuerdo? Vaya, entonces lo mismo acá, en curvas que estén descritas de manera paramétrica. Es útil que nosotros sepamos la segunda derivada, ¿sí? Pero entonces la segunda derivada es derivar esto, ¿sí? Derivar eso, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos encontrar la segunda derivada de y respecto a x acá en 1, ¿sí? Reemplazando y por dy de x, ¿de acuerdo? Sí, entonces, ¿qué te va a dar?
la derivada de esto, ¿de acuerdo? Respecto a x. Entonces te queda la derivada de y respecto a x. La segunda derivada de y respecto a x es la derivada respecto a x de y de x. ¿Qué es esto? Pero esto es ¿qué? Esto es derivar esto. ¿Respecto a quién? Respecto a x. ¿Sí? Entonces, en esta parte aquí abajo, tengo de x de t. Entonces, eso es como una constante. Entonces, es como que tú hagas, quizás aquí, como lo ha hecho el autor en este libro, quizás no lo comprendas mucho. Pero esto es como que tengas 1 sobre la constante de x de t, ¿sí? Que sale del proceso de derivación, ¿sí? ¿Por quién? Por la derivada, si quieren lo puedo poner así, por la derivada respecto a t, ¿de quién? De dy de x. ¿Lo ven? ¿Y por qué esto sale del proceso? ¿Por qué no está esto incluido dentro del proceso de derivación? Sí, porque esto depende de la variable t. ¿De acuerdo? Y estás derivando respecto a la variable x. Entonces esto es una constante. Entonces como que hagas 1 sobre la derivada de x respecto a t por la derivada respecto a t de lo que te interesa, de y de x. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué te va a generar? Pues en este caso, pues solo así va a quedar, solo así queda de manera descrita, ¿sí? No puedes hallar ya una solución específica porque eh, no hay una ecuación clara, entonces solo te queda enunciado de esta manera y una vez que conozcas de y, la función y en este caso, pues entonces sí lo puedes encontrar, ¿sí? Entonces solo te queda expresado, ¿sí? Solo te queda la expresión, ¿de acuerdo? Pero fíjense por qué es que esto no es regla del cociente, ¿sí? No es que al volver a derivar la ecuación 1, ¿sí? Esta ecuación 1, al volverla a derivar aquí, ayer respecto a x, no es que vas a poner aquí regla del cociente. No, porque es derivar esto respecto a x, ¿sí? Pero es toda esta expresión, pero esta expresión la puedes ver como una constante, ¿sí? Por esto, ¿no? Hicimos acá x depende de t, y depende de t, y depende de x y de t. Entonces, de x de t, cuando tú derivas derivación respecto a x de esta expresión, de x de t, esta expresión es una constante. Entonces, sale del proceso de derivación. Y es como que tengas, les decía, 1 sobre dx de t por la derivada respecto a t de dy de x. Ok, chicos, y así queda ya la fórmula solamente expresada, ¿sí? Y ya no puedes, lo puedes simplificar más, ¿no? Porque ya no tenés funciones específicas f de t, x igual a f de t, y igual a g de t. Sí, que era lo que tenía acá, g de t. ¿Ok? Bueno, pues estamos hechos. Sí, es algo relativamente sencillo y entonces ahora queremos una curva C que sabemos que está descrita por las ecuaciones paramétricas x igual a t cuadrado y y igual a t al cubo menos 3t y nos piden que hagamos esto, que demostremos que se tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0 y que además encontremos las ecuaciones de esas rectas tangentes. Acuérdense. Sí, entonces, acuérdense de la fórmula punto pendiente para hallar la ecuación de una recta. Y menos y1 es igual a m factor de x menos x1. El punto x1, y1 es conocido y es por donde pasa la recta. Y además ya conoces la pendiente m por la derivada. Entonces ya sos capaz de encontrarla, ¿sí?
Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es dy, encontrar dy de x, la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Entonces aplicamos la fórmula. ¿Sí? Entonces, dy de x, como me decía que quedaba. Ya me quedaba, acuérdense, ¿sí? Esta formulita sí que hay que aprenderla, o sea, no hay de otra. Dy de t, de x de t, sobre dx de t. Ok, dy de t sobre dx de t. De acuerdo, pero aquí tenemos las funciones x igual a t cuadrado y igual a t al cubo. Entonces, dx de t es la derivada de t cuadrado. Sí, eso es 2t. Y la derivada de y respecto a t es la derivada de t al cubo menos 3t. Eso es 3t cuadrado menos 3. ¿Vale? Entonces, nos pide que demostremos que se tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0 y encuentre sus ecuaciones. Ok, entonces fíjense, ¿cómo es eso que una curva tiene dos rectas tangentes en el mismo punto? Eso, chicos, eso no podría pasar, ¿sí? Cuando nosotros estábamos haciendo cálculo diferencial con coordenadas cartesianas, ¿sí? Ok, voy a ir a una pizarra, hidro, si me deja entrar, a ver si es este, a ver, ingresemos a este, a ver si me deja abrirla. Ok, bueno, vamos a poner aquí 10. Imaginemos esta situación. ¿Cómo es eso de que una curva tiene dos rectas tangentes en un mismo punto? Chicos, en una función de la forma y igual f de x, eso no puede pasar, ¿sí? Entonces aquí tenés una curva de esa forma, entonces dado un punto aquí, en x sub 0, ahí solo pasa una recta tangente, no pasa otra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo es posible que una curva pueda tener dos rectas tangentes? Entonces, es un poco eh, impensable eso, por nuestros conocimientos de cálculo diferencial sobre funciones reales de variable real. Entonces, eso es imposible. Pero nosotros, con curvas paramétricas, fíjense esto, y hemos estado hablando de curvas de este tipo, miren, hemos estado hablando de curvas de este tipo. Incluso las estuvimos ahí graficando. Vaya, aquí está, miren, este punto. ¿Eh? Entonces, supónganse que esta curva paramétrica viene siendo recorrida en esta dirección. Aquí pasó por este punto, se vino aquí, sigue aquí. Ok, acuérdense que en curvas paramétricas importa la dirección. Vaya, ya volvió a pasar por el punto. Entonces, chicos, efectivamente, esta curva C tiene dos ecuaciones, dos tangentes en el mismo punto. Miren, aquí está la otra. Vale, chicos. Quiere decir que cuando una curva tiene un punto sobre el cual tiene dos rectas tangentes, lo que significa es que esa curva se corta a sí misma. Insisto, ¿verdad? Eso no tiene sentido en funciones reales de variable real en coordenadas rectangulares. Eso no puede pasar. ¿Sí? Eso no va a pasar. ¿Vale?
Entonces estamos claros con eso. Por eso es que puede pasar. Y este dibujito pues me quedó. Pues, aquí está la curva C, se corta a sí misma y cabal tiene dos rectas tangentes en este punto. No hay donde perderse. Ok, pues eso es lo que está pasando justamente en este caso. ¿Sí? Que nosotros podemos ver que cuando t vale 0, entonces se recorre una vez, ¿sí? Eh, esta gráfica acá. Pero también se recorre, eh, no, perdón, se recorre en el punto x igual a 3,0. Este punto 3,0 se recorre para el caso t igual a raíz de 3 y para el caso menos raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes y igual a t al cubo menos 3t. Esto es t por t cuadrado menos t. Entonces una solución para t por t cuadrado menos 3 igual a 0 es cuando t vale 0 o cuando t vale más o menos raíz de 3. Entonces para el punto 3,0 la curva C viene de dos valores del parámetro, t raíz de 3 y t menos raíz de 3. Entonces lo que les decía, ¿no? Lo que sucede es que la curva se corta a sí misma y por eso es que te da el caso de tener dos rectas tangentes en ese punto. Ok, ya estuvo, ya lo demostramos. ¿Sí? Y ahora pues debes de encontrar, ¿sí? Las ecuaciones de esas rectas tangentes de las dos. Entonces encontrar la derivada de y respecto a x. Si la derivada de y respecto a x te queda 3t cuadrado menos 3 partido por 2t. Y aquí lo tengo, ¿no? Aquí lo había escrito. Aquí está. dy de t, 3t cuadrado menos 3. dx de t, 2t. Como es dy de t sobre dx de t, te queda 3t cuadrado menos 3 sobre 2t. Yo les insisto que lo dejen hasta aquí. Esto no le pongan atención. Solo es que lo han factorizado. Más lo que te puede confundir. Déjalo aquí. Entonces, la pendiente de la recta tangente, cuando t vale más o menos raíz de 3, no, pues venís y sustituís el valor de t ahí. En el caso de raíz de 3, te va a quedar raíz de 3 al cuadrado, es 3. Ok, por 3, 9 menos 3, 6. Sobre 2 raíz de 3. ¿Sí? Entonces te queda más menos 6 sobre 2 raíz de 3. Este 6 lo eliminas con el 2. ¿Sí? Y entonces te quedaría 3 sobre raíz de 3, más o menos. Pero esto es lo mismo que digas. 3 entre raíz de 3 es solo raíz de 3. Más o menos. Más o menos lo haré. ¿Te queda? Más o menos raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, las ecuaciones de las rectas tangentes en 3,0 van a ser, como dije, aquí está la ecuación, punto pendiente. Entonces, el punto es 3,0. Esto es x1, y1, recordar. Entonces te queda y menos y1, que es 0, igual a m. ¿Sí? Entonces agarramos la m positiva, que es raíz de 3, por x menos x sub 1. X sub 1 es 3. Entonces te queda y igual a raíz de 3, ¿sí? Por x menos 3. ¿De acuerdo? Y el otro caso es cuando tomes la pendiente negativa, menos raíz de 3. Te genera eso. No hay donde perderse. ¿Sí? Ok. Me piden que encuentre el punto, ¿sí?
eh, sobre C, donde la recta tangente es horizontal o vertical. No, pues ya lo dijimos, la recta tangente es horizontal si el numerador de esta expresión es cero. Vale, pero el numerador de esta expresión es cero solo si es 3t cuadrado menos 3 es igual a cero. Pero eso al dividir entre 3 te queda 1, entonces t cuadrado es igual a 1, entonces t es igual a más o menos raíz de 1. Pero raíz de 1 es 1. ¿Sí? Entonces en t igual a más o menos raíz de 1, ¿sí? La recta tangente va a ser horizontal. Y ahí solo es de evaluar para t igual más o menos 1, cuáles son los puntos. ¿Sí? Si t vale 1, para t igual a menos 1, tenés el punto 1,2. Sí, porque te queda eh, x igual a t cuadrado, para t igual menos 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cubo es menos 1, menos 3 por menos 1, 4, menos 3 más 4, 1. ¿Sí? Menos, quiero decir aquí, menos 1 más 4. A ver, ¿cuánto me quedaría aquí? Mejor lo hago. Me quedaría menos 1 al cubo, ¿sí? Menos 3 por menos 1. O sea, menos 1 más 3. Esto es 2. Entonces, por eso es que tienes el punto eh, menos 1, ¿sí? Ok, a ver, no tengo el punto. ¿Dónde lo tengo? Ah, estoy aquí, entonces tengo los puntos 1 menos 2 y 1, 2, ¿sí? Entonces, ¿por qué el punto menos 1, 2 no está? El punto menos 1, 2 no está por donde está recorriendo eh, el parámetro, ¿sí? Entonces, para t igual a 1, te queda 1 al cuadrado, 1 al cubo, ¿sí? A ver, 1 al cuadrado, ¿ok? Sí, esto te va a dar 2, pero esto es el y. Y para x es x igual a t cuadrado. Entonces te quedaría x igual a menos 1 al cuadrado. Eso es 1, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces tenés el punto 1, en este caso 2, ¿vale? Y para 1 siempre sería x igual a t cuadrado, para t igual a 1, x igual a t cuadrado te quedaría 1 al cuadrado, 1, y la y te quedaría 1 al cubo menos 3 por 1, y eso es menos 2. Entonces de ahí te sale el punto 1 menos 2, que son estos dos. Ok, tener cuidado, ¿verdad? Porque acuérdense que esto está dado en forma paramétrica, es decir, here, ¿sí? O sea, here, x igual a t cuadrado, y igual a t al cubo menos 3t. Vale, chicos. Ok, nos piden que encuentre en el caso C, determinar las concavidades. Y entonces acuérdense que para eso eh, necesitamos la segunda derivada. Ok, ya tenemos la fórmula para la segunda derivada
Y la segunda derivada de ella respecto a x es la derivada respecto a t de y de x sobre de x de t. ¿Ok? Entonces, pero fíjense esto sí lo voy a hacer. La derivada de t, la derivada de t de y de x. Ok, hagámoslo eso aparte. ¿Sí? Derivada respecto a t de y de x. Pero de y de x, ¿quién era? Era esto. 3t cuadrado menos 3. Entonces te queda 3t cuadrado menos 3 sobre 2t. Chicos, esto aquí es regla de la eh, regla del cociente para derivada. Entonces la derivada del numerador por el denominador. Te va a quedar la derivada del numerador es 2 por 3, 6t, menos la derivada de 3, que es 0, por el denominador, que es 2t. ¿Sí? Menos la función del numerador, que es 3t cuadrado menos 3, por la derivada del denominador, que es 2, sobre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Y aquí solo estás poniendo esta parte de aquí arriba. Y esta parte de aquí todavía no la hemos considerado. Si la derivada de x respecto a t, ¿quién es? Pues la derivada de x respecto a t es 2t. ¿Sí? Por eso ya está aquí en el denominador. Pero esta parte necesitamos eh, simplificar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo nos quedaba? Les decía, la derivada respecto a t de ese, de ese cociente, entonces la derivada de la función en el numerador, que es 2 por 3, 6, ¿sí? 6t, multiplicado por 2t, menos 3t cuadrado menos 3 por la derivada de la función del denominador, la función del denominador al cuadrado. Si simplificamos, te queda 2 por 6, 12, 12t cuadrado, menos, te quedaría 2 por 3, 6t cuadrado. Ahora, menos por menos da más, ¿sí? Más 2 por 3, 6. ¿Ok? Sobre 4t cuadrado. Chicos, pero eso solo es esta parte de aquí. Entonces te queda 12 menos 6, 12t cuadrado menos 6t cuadrado, te queda 12 menos 6, perdón, que aquí es 4t cuadrado. 12 menos 6, 12t cuadrado menos 6t cuadrado, te queda 6t cuadrado más, eh, más 6, ¿sí? Eh, sobre 4t cuadrado. Ok, aquí sacas mitad 2, mitad 3, y aquí también mitad 3. Ok, te puede quedar 3t cuadrado más 3 partido por 2t cuadrado. Si quieres sacar factor común en el numerador, puedes ponerlo 3 factor de t cuadrado más 1 sobre 2t cuadrado. Pero eso solo es esta parte. Entonces te queda
A mí no me gusta esta forma como la han presentado, ¿saben? De hecho, sí, mejor esta. Entonces te queda 3, ¿sí? Por t cuadrado más 1 sobre 2t cuadrado sobre, ahora sí, la derivada de x respecto a t, que es 2t, sobre 2t. Le pongo aquí un denominador imaginario, el denominador que lleva 1, y hago la operación extremos por extremos, medios por medio. Si hacen eso, te va a quedar 3t cuadrado más 1 por 1. Aquí lo tienes. 3t cuadrado más 1 por 1. 2t cuadrado por 2t. 2 por 2, 4. T cuadrado por t, t al cubo. Que es esa expresión que está aquí. Vale, chicos. Pero fíjense que tuve que ir a recurrir y recordar la derivada de un cociente. La derivada de la regla de la cadena. Entonces, prohibido olvidar, ¿verdad? Prohibido olvidar. Ok. Y luego te dice en el literal D, que utilices los incisos B y C para trazar la curva. ¿Ok? Entonces, acuérdense que el criterio de la segunda derivada te servía para saber la concavidad, ¿verdad? Sí, cuando la gráfica iba a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero yo en este caso, pues de curvas paramétricas, lo mejor es utilizar un software, ¿verdad? Ya en este tiempo, ¿sí? Pero estos ejercicios son bonitos porque ahora ya lo sabes, ¿sí? Acuérdense, si alguien no lo recuerda, ¿sí? Podemos mirarlo. Criterio de la segunda derivada, ¿no? Criterio de la segunda derivada. Ahí está. Aquí está un cuadrito bonito. Si f' de c es igual a 0 y f2' de c es menor que 0, entonces hay un máximo local. Entonces, si por contra, si f de x es igual a 0 y f' de c es mayor que 0, entonces es un mínimo local. Vaya. Y justamente eso es lo que aplicaron acá en la curva, ¿no? Este va a ser máximo local y este un mínimo local. En este punto la curva se cruza, entonces ya sabes que aquí la recta es horizontal y aquí también la recta tangente horizontal, entonces se cruza. ¿Ok? Lo mejor ahí era usar un software, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo que desarrollamos de la cicloide? ¿Sí? Entonces, ¿qué es igual a R por teta menos seno de teta? Y igual a R por 1 menos coseno de teta. Y yo les dije, miren, tomemos a R igual a 1. Sí, asumamos que es el círculo unitario. No nos compliquemos. R igual a 1. Pues lo mismo. Entonces te pregunta que encontres, te piden que encontres la recta tangente a la cicloide en este punto. Este igual a pi tercio. Y te pide que digas en qué punto la recta tangente es horizontal y cuándo es vertical. Ok, la pendiente de la recta tangente ya sabes que es la primera derivada. Te queda aquí derivación de funciones trigonométricas. Lo hemos visto. Te queda seno de teta partido por 1 menos coseno de teta. Obviamente cuando teta es igual a pi tercio. Sí, acuérdense que estos son ángulos, se llaman ángulos notables. Que existe una expresión, ¿verdad? Sí, conocida, ¿sí? Eh, de los valores del seno y el coseno en ese tipo de ángulos. De acuerdo, en ese caso, pues, si teta es igual a pi tercio, entonces tenemos que x te queda para hacer r por pi tercios menos raíz de 3 sobre 2. Y igual a r por 1 menos coseno de pi tercio. ¿Sí? Te queda r partido por 2. Si r vale 1, esto te queda 1 por esto y aquí 1 partido por 2. En general, entonces te queda que de y de x va a ser seno de pi tercio
partido por 1 menos coseno de pi tercio. Y te queda raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces esa es la pendiente de la recta tangente. Y ya tenés la ecuación, ¿vale? ¿Sí? Y menos y1 igual a m factor de x menos x1. No lo olviden. Y aquí está y menos r medio, la pendiente, por x menos el punto, que es x1. Y ya simplificado. Ok, aquí está la recta tangente. Si van trazándose, Ok, ¿sí? Ok, la recta tangente es horizontal cuando de y de x igual a 0. Pero eso ocurre cuando el numerador de la expresión es 0. Entonces el seno de teta quiere que sea igual a 0 en esta expresión. No, pues acuérdense que la función seno es periódica. Entonces van a haber infinitos valores donde se va a cumplir eso. ¿Okay? Entonces, la solución de esta ecuación seno de teta igual a 0, pues es teta igual a pi menos pi en general. ¿Quién? No, pues seno de teta es igual a 0. Obviamente queremos también que el denominador sea distinto de 0, ¿verdad? Si no, pues tendríamos problemas. Entonces, teta es de la forma 2n menos 1 pi, con n entero. Entonces, el punto correspondiente sobre la cicloide es 2n menos 1 pi r, 2r. Entonces, si teta es igual a 2n pi, tanto la derivada de x respecto a teta como la derivada de y respecto a teta son 0. Entonces vas a tener que una forma 0 sobre 0, pero puedes usar entonces la regla del hospital, ¿sí? Para ver dónde las rectas tangentes son verticales. Entonces te queda por la regla del hospital que este límite es infinito, ¿sí? Entonces aquí la recta tangente va a ser vertical. Un cálculo similar y análogo te demuestra que derivada de y respecto a x tiende a menos infinito cuando teta es igual a 2np. Entonces las rectas tangentes son verticales cuando teta es igual a 2np y cuando eso corresponde a cuando x es igual a 2n y son estas, ¿verdad? Los piquitos, ¿sí? Los piquitos. Vale. Ok, chicos. Hablemos de áreas, ¿sí? Entonces a nosotros en cálculo diferencial nos importaba saber el área bajo la curva. ¿Ok? Nosotros resolvimos este problema. Teníamos una función así, teníamos A, teníamos B así, nos interesaba saber esa área. Y nosotros encontramos que esa área no era más que la integral de A a B, esta era la función f, de f de x, de x. Pero esto no era más que f de b, por el teorema fundamental del cálculo, menos f de a, donde f de x era igual a f' de x, de esta f mayúscula, es igual a la f minúscula, si ahora en x, para todo x que pertenece al intervalo AB. Ok, bueno, aquí le podíamos un poco exigir que solo fueran en la abierta. ¿De acuerdo? Ok, nos piden entonces que encontremos una fórmula para el área que encierra una curva, pero dada de forma paramétrica. Ok, chicos. No, pues es relativamente sencillo. Si sabemos que el área bajo una curva de la forma y igual a f de x, desde a a b, es lo que ya les escribí, la integral de a b de f de x, con este f de x mayor o igual que 0. Si tú trazas la curva a través de ecuaciones paramétricas, con x igual a ft y igual a g de t, y t está variando en el intervalo alfa beta, entonces por la simple regla de sustitución, ¿se acuerdan la regla de sustitución que fue el primer método de integración que vimos? Sustitución directa.
Entonces, por el método de sustitución para integrales definidas, te va a quedar que el área es la integral de AB de y eso es la integral de alfa a beta de g de t por f' de t. O bien la integral de beta a alfa de g de t por f' de t de t. Ok, aquí tenés las ecuaciones paramétricas de la cicloide y te piden que calcules el área bajo el primer arco. ¿Sí? Entonces acuérdense que los arcos se iban dando en términos de 2 pi, 2 pi r. Entonces, si calculamos el área bajo el primer arco, entonces teta va a estar variando de 0 a 2pi. Entonces, por la regla de sustitución, y va a ser igual a r por 1 menos coseno de teta. Entonces, dx es r por 1 menos coseno de teta. Entonces, te queda que el área es la integral de 0 a 2pi r de y. Entonces, lo mismo que la integral de 0 a 2pi de r por 1 menos coseno de teta por r por 1 menos coseno de teta de teta. Ok, chicos. ¿Dónde va a terminar todo? ¿En qué termina toda esta historia? Que tienen que recordar otra vez cómo se integran funciones trigonométricas. Eso es prohibido olvidar, ¿verdad? En este curso. Entonces estamos recurriendo siempre a lo que ya sabemos, lo que ya estudiamos. ¿Sí? Ok, entonces la integral definida de esta función trigonométrica te queda r cuadrado por 3 medios de teta menos 2 seno de teta más un cuarto seno de 2 teta evaluado en 0,2pi. Evalúas en 0,2pi, te queda 3pi r cuadrado. Y entonces aquí ya está generando. ¿Sí? Entonces, acuérdense que r es el radio de la circunferencia, que rueda, de la circunferencia, que está rodando, y que le pusiste un puntito ahí y te está generando esta cicloide. ¿Vale? Ok, la longitud de arco nos queda un poco, incluso más sencilla. Acuérdense, chicos, cuando vimos longitud de arco en, en las unidades anteriores, ¿sí? Acuérdense que les dije ahí que las integrales que quedaban eran bastante complejas y que muchas veces, o la mayoría de veces, no se podían expresar esas integrales, esas primitivas, a través de funciones elementales o combinación lineal de funciones elementales. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar siempre de partición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Ah, en este caso sí le vamos a poner una restricción, chicos. ¿Sí? Entonces, le vamos a decir que vamos a poner que la curva C se puede describir mediante las ecuaciones paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t, donde dx de t es igual a f' de t es mayor que 0. Entonces, le vamos a pedir que C solamente es recorrida una vez, de izquierda a derecha. Sí, cuando T se está incrementando, fíjense bien, de alfa a beta. Y además f de alfa es A y f de beta es B. Si se sustituye eso en esta fórmula, que fue la fórmula que llegamos, esta fórmula fue a la que llegamos, ¿sí? Cuando estuvimos viendo longitud de arco para funciones que eran de la forma y igual a f de x. O sea, pasan esos videos, esas clases. Entonces, si sustituimos eso en la fórmula 1, entonces y utilizamos la regla de sustitución, tenemos que la longitud es la integral de a a b de 1 más de y de x al cuadrado de x, y esto no es más que la integral de alfa beta de 1 más derivada de y respecto a t sobre derivada de x respecto a t al cuadrado por derivada de x respecto a t de t. ¿Sí? Pero hemos asumido que la derivada de x respecto a t es mayor que 0. Entonces te queda esto. Esto lo puedes meter, ¿sí? Usando el cuadrado. Entonces te va a quedar dx de t al cuadrado más dy de t al cuadrado. ¿De acuerdo? Y te queda una forma bastante simple. Ahora, la forma bastante simple, ¿verdad? Pero la integral no sé qué tan simple sea. ¿Sí? Ok, y aquí te vuelve a hablar otra vez de partición.
Ok, ¿qué es lo que hicimos, no? Sí. Ok, tenés el teorema. Si C es una curva que se describe a través de ecuaciones paramétricas, x igual a f de t y igual a g de t, con t que está variando en el intervalo alfa beta, y además tenés que f' y g' son continuas sobre alfa beta. Entonces, y que C se recorre una sola vez, hay que tener cuidado. ¿Sí? Eh, con las curvas que se cortan, ¿sí? No están ahí incluidas. Entonces, cuando te aumenta de este alfa hasta beta, entonces la longitud de C está dada por esta expresión. Y derivada de x respecto a t al cuadrado, más derivada de y respecto a t al cuadrado, raíz cuadrada de eso, y tenés que integrar. Lo más seguro es que no necesariamente sean integrales sencillas o que se expresen a través de funciones elementales o combinación lineal de funciones elementales. Y por lo general ya saben lo que hicimos en esa unidad, pues los ejemplos eran limitados para buscar que se pudieran realizar esas integrales, pues, o mejor dicho, que esas primitivas se pudieran expresar a través de funciones elementales. Yo recuerdo que hay unos ejemplos, x igual a coseno de t, y igual al seno de t. Sí, que era eso. Acuérdense que eso describía la circunferencia unitaria, recorrida solo una vez. De hecho, cuando vimos esto en la clase pasada, acuérdense que dimos ahí sendas ecuaciones paramétricas que lo que hacían era recorrer la circunferencia unitaria dos veces. Ok, te queda la derivada del coseno, es seno, la derivada del seno menos el coseno, ¿sí? Pero al cuadrado todo se suma. Aquí tenés la bondad que esto es una de la identidad pitagórica más usual, seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, eso es 1, raíz cuadrada de 1, 1, solo te queda la integral de 0 a 2pi de t, eso es 2pi. Pero acuérdense que la longitud de una circunferencia de radio r es, ¿sí? 2pi r. Entonces, si r es igual a 1, solo te queda 2. ¿Qué es esto? Ok, chicos. Les invito a que miren los demás ejemplos, ¿sí? Y pues con esto hemos terminado esta clase, ¿sí? Muy bien.